Una viuda de 72 años, sin hogar y sin esperanza, corrió a través de una tormenta implacable hacia el único lugar donde nadie se atrevía a entrar. Un sótano sellado durante 50 años, cuyas paredes guardaban secretos que los muertos se negaban a olvidar. Y mientras la oscuridad la envolvía, escuchó algo que le heló la sangre y le rompió el corazón al mismo tiempo. La voz de su difunto esposo, llamándola desde las entrañas de la tierra. ¿Entrarías a un lugar donde los fantasmas tienen nombre? ¿Donde la muerte no es el final, sino solo el comienzo de una historia que lo cambiaría todo? Esto no es un cuento de hadas. Esto sucedió. Y lo que esa mujer descubrió en ese suelo maldito revelaría una verdad tan terrible que los vivos prefirieron enterrarla bajo cal y piedra. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. Durante 50 años, el nombre Margarita Salazar fue sinónimo de serena dignidad en Santa Cruz de la Sierra, un pueblo enclavado en las colinas del norte de Oaxaca, donde el tiempo parecía haberse detenido en algún momento del siglo pasado. Pero la tarde del 15 de noviembre de 2010, ese nombre se convertiría en leyenda, maldición y símbolo de redención, todo a la vez. La tormenta que cayó sobre el valle esa tarde no era una lluvia cualquiera. Era el tipo de aguacero que los ancianos recordaban de su infancia con asombro, un diluvio bíblico que convirtió las calles adoquinadas en ríos caudalosos y sacudió las casas de adobe hasta sus cimientos. El cielo no era gris, era negro como tinta derramada, una pesada cúpula presionando la tierra con una furia que parecía personal, dirigida específicamente a aniquilar todo rastro de vida del valle. Margarita caminaba contra el viento, encorvada bajo el peso de sus 72 años y una vida que se había vuelto demasiado pesada para sus frágiles hombros. Su espalda, antes recta como un poste, ahora se curvaba hacia adelante, no solo por la edad, sino por el peso invisible de la pérdida reciente. Su rostro, surcado de arrugas tan profundas como cauces secos, estaba empapado no solo por la lluvia, sino por las lágrimas que se habían secado y vuelto a fluir tantas veces en los últimos días que ya no sabía si estaba llorando o si era solo la lluvia la que se llevaba su dolor. Sus manos, nudosas y deformadas por la artritis, apretaban contra el pecho una raída cartera de tela que contenía todo lo que quedaba de su mundo. Un retrato descolorido de su marido Esteban tomado el día de su boda en 1958, un rosario de cuentas de madera que había pertenecido a su madre y la escritura de la casa donde había vivido durante medio siglo. Un pedazo de papel que ahora no valía nada porque esa misma mañana habían llegado los hombres del banco con un candado y una orden de desalojo que no admitía súplicas ni lágrimas de anciana. La hipoteca. Esa palabra moderna y cruel que Margarita apenas entendía, pero que había firmado 3 años antes, cuando Esteban enfermó de cáncer y lo consumiría durante 18 meses de lenta agonía. Los tratamientos, los viajes a la capital, los medicamentos que prometían alivio pero solo prolongaban el sufrimiento. Todo había costado dinero que no tenían. Y el banco, con su sonrisa de tiburón y sus formularios impresos, les había ofrecido la solución: poner la casa como garantía. Solo hasta que don Esteban se recupere, había dicho el empleado con su traje barato y su corbata demasiado ajustada. Es un trámite sencillo, doña Margarita. Nadie le va a quitar su casa. Pero Esteban no se recuperó. Murió un martes por la mañana en la cama que habían compartido durante 52 años, con Margarita sosteniéndole la mano mientras murmuraba palabras que ella no entendía, palabras que sonaban a despedida pero también a advertencia, como si intentara decirle algo importante que la muerte le robó antes de que pudiera terminar. El funeral agotó sus últimos ahorros, y cuando llegó el primer aviso de retraso, Margarita comprendió la trampa en la que había caído. Era imposible que una viuda de 72 años, sin pensión ni familia que la mantuviera, pudiera afrontar las mensualidades que le exigía el banco.
Intentó hablar con ellos, explicarles su situación, pedirles tiempo, pero los números no entienden de tragedias personales ni de vidas compartidas. Los números solo saben sumar deudas y multiplicar intereses. 3 meses después de la muerte de Esteban, los banqueros llegaron con el candado y la orden judicial. Le dieron 1 hora para retirar sus pertenencias, 1 hora para desmantelar 50 años de vida compartida, de recuerdos acumulados en cada rincón, de fotografías pegadas en las paredes, de platos rotos y remendados 1000 veces que conservaban el sabor de las comidas dominicales. Margarita no pudo. No tenía la fuerza ni la voluntad de entrar en esa casa vacía que ya no era suya y empezar a guardar recuerdos en cajas de cartón. Simplemente agarró su mochila con las 3 cosas que más amaba y salió a la calle bajo la lluvia que empezaba a caer, sin saber a dónde ir, sin saber a quién recurrir. Los vecinos la vieron pasar, algunos con lástima en los ojos, otros apartando la mirada con esa vergüenza colectiva que da presenciar la desgracia ajena sin poder ni querer hacer nada al respecto. Doña Refugio, su amiga de toda la vida, salió a la puerta y la llamó para que entrara, para refugiarse en su casa hasta que pasara la tormenta. Pero Margarita negó con la cabeza sin parar. No quería caridad. No quería ser una carga para nadie. La dignidad era lo único que le quedaba, y prefería morir con ella intacta antes que convertirse en la anciana lastimosa que duerme en la habitación de invitados de alguien. Vagaba sin rumbo por las calles que conocía de memoria, ahora transformadas en extraños paisajes por la cortina de agua que desdibujaba los contornos familiares. Sus pies descalzos, pues sus zapatos se habían roto hacía semanas y no tenía dinero para comprar unos nuevos, se hundían en el barro frío, pero apenas sentía el dolor. El dolor físico era insignificante comparado con el vacío que le roía el pecho, ese enorme vacío donde una vez palpitó un futuro compartido. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron a las afueras del pueblo, al casco antiguo, donde las casas abandonadas se desmoronaban lentamente, recuperadas por la naturaleza y el olvido. Y fue allí, en la frontera entre el mundo de los vivos y el reino de las ruinas, donde su mirada cansada se posó en la estructura de piedra que todos conocían, pero nadie visitaba jamás. La Casa Mendoza. O lo que quedó de ella. Hace medio siglo, la Casa Mendoza había sido la residencia más elegante de Santa Cruz de la Sierra. Un edificio colonial de 2 pisos con muros de piedra volcánica de 1 metro de espesor, rejas, de hierro forjado en las ventanas y un patio central con una fuente de cantera que antaño manaba agua cristalina día y noche. La familia Mendoza había sido la aristocracia local, dueña de tierras y ganado, con suficiente influencia como para que los alcaldes comieran de su bolsillo y el sacerdote bendijera sus negocios desde el púlpito. Pero todo aquello había terminado en 1960, de la forma más terrible y misteriosa que la ciudad podía recordar. Una noche de agosto, sin previo aviso ni explicación aparente, toda la familia Mendoza desapareció. Don Armando, su esposa, doña Soledad y sus 4 hijos, desde el mayor de 16 años hasta el menor de tan solo 5, simplemente desaparecieron como si la tierra se los hubiera tragado. No hubo gritos, ni forcejeo, ni rastros de sangre, ni señales de robo. Solo un silencio absoluto que se instaló en la casa como un inquilino permanente. Los sirvientes, que dormían en las habitaciones exteriores, juraron no haber oído nada durante la noche. Cuando fueron por la mañana a preparar el desayuno, encontraron las camas sin hacer, los platos de la cena de la noche anterior sin lavar en la cocina y todas las puertas cerradas por dentro. Pero no había nadie allí, absolutamente nadie. La búsqueda duró semanas. Recorrieron las colinas, dragaron el río, interrogaron a arrieros y viajeros. Nada. Fue como si 6 personas hubieran desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Las teorías proliferaron como hongos tras la lluvia. Secuestro por bandidos, fuga misteriosa, incluso asesinato y ocultación de cadáveres.
Pero sin cadáveres, sin pruebas, sin una sola pista, el caso permaneció abierto y sin resolver, hundiéndose lentamente en el abismo del misterio. Las autoridades cerraron la casa a la espera de que un pariente lejano apareciera para reclamar la herencia. Nadie lo hizo. Pasaron los años y la casa se deterioró, invadida por la maleza y habitada únicamente por ratas y murciélagos. Pero lo que realmente alejó a la gente no fue el abandono físico, sino las historias que empezaron a circular. Dijeron que por la noche se oían pasos dentro, como si alguien caminara por las habitaciones vacías. Dijeron que las luces parpadeaban en las ventanas a pesar de la falta de electricidad. Dijeron que cualquiera que se atreviera a acercarse demasiado oía voces, no gritos de terror, sino conversaciones normales, como si la familia Mendoza aún viviera allí en una dimensión paralela, ajena a su muerte o desaparición. Pero lo más inquietante de todo fue la historia del sótano. La casa de los Mendoza contaba con un sótano inusual para aquella época y región, una cámara subterránea excavada en la roca donde don Armando guardaba sus documentos importantes y, según rumores no confirmados, su verdadera fortuna en oro y joyas. Era un espacio prohibido incluso para los sirvientes, y don Armando guardaba la única llave en una cadena que siempre llevaba colgada del cuello. Tras la desaparición, cuando las autoridades irrumpieron en la casa para investigar, encontraron la puerta del sótano sellada con tablones clavados desde fuera y gruesas cadenas con candados oxidados que parecían llevar años allí. A pesar de que los sirvientes juraban que apenas unas semanas antes don Armando había bajado allí con regularidad. Cuando por fin lograron abrirla, encontraron una escalera de piedra que descendía a la oscuridad absoluta y un olor tan fétido y agobiante que hizo vomitar al primer policía que intentó bajar. No avanzaron más. La entrada fue sellada de nuevo y se colocó un aviso oficial prohibiendo el acceso, alegando peligro de derrumbe y posible contaminación por gas. Pero la verdad se murmuraba entre los barrotes. Los hombres que habían intentado bajar habían oído algo allí abajo, en la oscuridad. No era el viento ni las ratas, eran voces humanas, suplicando, llorando, pidiendo ayuda en un español arcaico que parecía venir de muy lejos o de las profundidades más profundas, de unas profundidades que no deberían existir bajo una casa colonial. Desde entonces, nadie había vuelto a entrar en la casa Mendoza. Los niños se aventuraban cerca por las tardes, lanzando piedras a las ventanas rotas para demostrar su valentía a sus amigos, pero siempre huían antes del anochecer. Los borrachos hacían apuestas sobre quién se atrevería a pasar la noche dentro, pero nadie aceptaba, ni siquiera por dinero. Y los ancianos del pueblo se santiguaban al pasar, murmurando oraciones de protección. Era un lugar maldito. Un lugar donde algo terrible había sucedido y donde ese algo seguía esperando, paciente y hambriento, a alguien lo suficientemente desesperado o valiente como para cruzar su umbral. Y ahora, bajo la tormenta más violenta en 20 años, Margarita Salazar estaba frente a aquella puerta de madera podrida, con la lluvia azotándole la espalda y el frío filtrándose en sus huesos, calculando si tenía más miedo de los fantasmas de adentro que de la certeza de morir de hipotermia en la calle. La respuesta llegó en forma de un trueno tan potente que estremeció el suelo bajo sus pies, seguido inmediatamente por un relámpago que iluminó la fachada de la casa con una claridad cruel, revelando las grietas en las paredes y la hiedra negra que trepaba como venas enfermas por la piedra. Y en ese instante de luz cegadora, Margarita vio algo que le detuvo el corazón por un instante. En una de las ventanas del segundo piso, durante ese destello de luz había una figura. Una silueta oscura contra la ventana rota, inmóvil, mirando hacia abajo, mirándola. No era una ilusión creada por sombras danzantes, era alguien o algo que estaba allí esperando. El miedo le erizó todo el vello del cuerpo, pero algo más fuerte que el miedo, algo primitivo y animal, la impulsó hacia adelante. Porque en la silueta de esa figura, en la forma de esos hombros encorvados y esa cabeza ligeramente ladeada,
Margarita reconoció algo que le rompió el corazón y la razón a la vez. Se parecía a Esteban. Ella se parecía a su marido muerto. «No», susurró con la voz quebrada por la lluvia y la locura que empezaba a apoderarse de sus pensamientos. «No puede ser. Estás muerta. Te enterré. Vi cómo cerraban tu ataúd. Pero la figura no se movió. Simplemente permaneció allí esperando, como diciéndole en silencio: «Pasa, Margarita, pasa y lo entenderás». Otro relámpago iluminó el cielo y cuando la luz regresó, la ventana estaba vacía. Margarita se tambaleó hacia adelante, resbalando en el barro, aferrándose al marco de la puerta principal para no caerse. Su mano tocó la madera, hinchada por la humedad y el paso del tiempo, esperando encontrarla cerrada con candados y cadenas, como decían todos. Pero al empujar, la puerta cedió con un largo y agonizante gemido de bisagras oxidadas, abriéndose a la oscuridad interior como una boca hambrienta. El olor que salía de adentro era el olor del tiempo detenido, del aire que no se renovaba en décadas, de moho, de madera podrida y de algo más, algo dulce y enfermizo que Margarita no podía identificar, pero que le recordaba los últimos días de Esteban en el hospital, cuando la enfermedad ya había ganado y el olor a muerte se instalaba en la habitación antes que la muerte misma. Debería regresar, debería correr, debería buscar refugio en cualquier otro lugar, incluso bajo un puente o en el cementerio. Pero sus piernas, traicioneras y cansadas, dieron un paso adelante, y luego otro, como si algo invisible la tirara, como si su propio cuerpo hubiera decidido dejar de obedecerla y seguir una orden más antigua y poderosa que su voluntad consciente. «Esteban», llamó con voz temblorosa en la oscuridad. «¿Estás aquí?». La respuesta no llegó en palabras, sino con un sonido que le heló la sangre. El lento crujido de una tabla de madera en el piso superior, como si alguien muy pesado caminara lentamente, dirigiéndose hacia las escaleras. Margarita cruzó el umbral y la puerta se cerró de golpe tras ella, cortando el sonido de la tormenta y dejándola en un silencio absoluto que le apretaba los oídos como algodón mojado. Estaba dentro. Y ahora, quienquiera que habitara la casa Mendoza sabía que tenía compañía. La oscuridad interior no era simplemente la ausencia de luz, era una presencia física, densa y pegajosa, adherida a la piel de Margarita como aceite rancio. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra grisácea del día tormentoso, tardaron largos segundos en adaptarse, revelando gradualmente los contornos de lo que una vez fue el salón principal de una casa señorial, y ahora era poco más que una ruina fantasmal. Los muebles que no habían sido saqueados estaban cubiertos de sábanas polvorientas que habían adquirido un tono gris uniforme, convirtiéndose en sudarios para sillas y aparadores que nadie volvería a usar. Las paredes, antes pintadas de colores vibrantes, ahora mostraban manchas de humedad que parecían mapas de países inexistentes, y el papel pintado colgaba en largas tiras como piel muerta, desprendiéndose de una vieja herida. El suelo de madera crujía bajo sus pies a cada paso, no con el crujido normal de la madera vieja, sino con un sonido más profundo y húmedo, como si toda la estructura de la casa respirara, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo lento y enfermizo. Margarita avanzaba lentamente, apretando su bolso contra el pecho como un talismán, con la mirada nerviosa de un lado a otro, esperando ver la figura que había visto en la ventana, esperando que algo saltara de las sombras. Pero no había nada. Solo el silencio denso y el olor a humedad que se intensificaba con cada paso. A su derecha, la escalera de caoba que antaño había sido la gloria de la casa se alzaba ahora en la oscuridad del segundo piso como una columna vertebral rota, con varios escalones faltantes y la barandilla colgando en ángulos peligrosos. Estaba segura de que de allí arriba provenía el sonido de los pasos. ¿Hay alguien aquí?». Su voz sonaba extrañamente apagada, como si las paredes absorbieran el sonido antes de que llegara lejos. «Yo solo busco refugio de la tormenta. No voy a robar nada.
por favor». No esperaba respuesta y no la recibió. Pero en el silencio que siguió a sus palabras, oyó algo que le aceleró el corazón hasta el punto de dolerle. Un susurro. No venía de arriba ni de los lados. Venía de abajo, de algún lugar bajo sus pies. Era tan débil que al principio pensó que era solo el viento filtrándose por las grietas de los cimientos, pero tenía un ritmo, una cadencia que no era natural. Sonaba como alguien murmurando, hablando muy bajo, pero con urgencia, como alguien intentando hacerse oír a través de un muro grueso. Margarita bajó la mirada. El suelo de madera bajo sus pies se hundía en el centro del vestíbulo como si algo pesado lo hubiera presionado desde abajo durante años. Y en ese punto más bajo, apenas visible bajo una capa de polvo y mugre, había un aro de hierro incrustado en la madera. Una trampilla. El sótano. Todas las advertencias que había escuchado durante 50 años gritaban en su mente. No bajes ahí. Quienes bajaron nunca volvieron a ser los mismos. Hay algo mal en ese lugar, algo que no debe ser tocado. Pero el frío glacial era real y mortal. Y la tormenta afuera no iba a amainar hasta el amanecer. No tenía opción. Si iba a pasar la noche en esa maldita casa, necesitaba un lugar donde no entrara el viento. Un lugar donde al menos pudiera sentarse sin que la lluvia la golpeara a través del techo con goteras. Se arrodilló con dificultad, sintiendo sus rodillas artríticas protestar con dolorosos chasquidos, y limpió el polvo del aro de hierro con la manga húmeda de su vestido. Estaba frío, gélido, como si alguien lo acabara de sacar de un río de montaña. Cerró sus dedos temblorosos alrededor del metal y tiró. Él no se movió. Tiró con más fuerza, usando todo el peso de su cuerpo debilitado, gruñendo por el esfuerzo. La trampilla se resistía como si estuviera pegada, sellada por décadas de óxido y humedad. Pero entonces, con un crujido repentino y violento que resonó por toda la casa, cedió, elevándose unos centímetros y liberando una ráfaga de aire que golpeó a Margarita en la cara. El olor era indescriptible. No era el olor de una muerte reciente, sino algo mucho más antiguo, como si el aire mismo se hubiera podrido, volviéndose denso y corrompido. Margarita retrocedió tosiendo, tapándose la nariz con el brazo, con los ojos llorosos por la intensidad del hedor. Pero junto con el aroma, el susurro regresó. Ahora más claro, más cerca. Y esta vez no fue ambiguo, esta vez fue una palabra. Una sola palabra, dicha con voz ronca y entrecortada, como si surgiera de una garganta que no hubiera hablado durante mucho tiempo. Margarita, su nombre pronunciado con la voz de su marido muerto. La cartera se le cayó de las manos. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. «No», dijo en voz alta, negando lo imposible. «No, Esteban ha muerto. Esto es agotamiento, miedo, vejez. Margarita, ven aquí». La voz provenía definitivamente de abajo, del sótano abierto. Y aunque todo su instinto de supervivencia le gritaba que huyera, que saliera de aquella casa y muriera en la calle si era necesario, lejos de aquella oscuridad antinatural, sus manos volvieron a la trampilla y terminaron de levantarla. La abertura que se reveló era un rectángulo de oscuridad absoluta, como un agujero excavado en la realidad misma. Una escalera de piedra descendía, cuyos primeros escalones apenas eran visibles antes de que la oscuridad los envolviera por completo. Y desde esa oscuridad el susurro continuó. Ya no era solo su nombre. Ahora eran frases fragmentadas. «Espera, tanto. Te lo dije, te lo advertí. Abajo. La verdad está abajo». No era una sola voz, comprendió Margarita con un escalofrío que le recorrió la espalda. Eran varias voces, superpuestas, hablando al unísono. Como un coro de muertos discutiendo entre sí, compitiendo por hacerse oír. Pero entre todas esas voces, una sobresalía. La que sonaba como la de Esteban. La que pronunciaba su nombre con ese tono particular, ese matiz de ternura y urgencia que solo él había usado durante 52 años. Si esto es una locura,
murmuró Margarita buscando su mochila en el suelo y echándosela al hombro. Que sea una locura compartida. Si estás ahí abajo, Esteban, si de alguna manera sigues existiendo en este horrible lugar, entonces te encontraré, porque una vida sin ti no vale la pena vivirla. Puso el pie en el primer escalón de piedra. Estaba resbaladizo por el musgo y la humedad, frío como el hielo contra su piel desnuda. El segundo escalón era más estrecho, tallado para los pies más pequeños de otra época. El tercero crujió bajo su peso, amenazando con romperse. La oscuridad la envolvió poco a poco, tragándola poco a poco mientras descendía a las entrañas de la casa Mendoza, al lugar donde ninguna persona viva había puesto un pie en medio siglo. Y las voces, ahora más claras, más cercanas, más reales, continuaban susurrando su nombre, guiándola hacia abajo, hacia el secreto que había estado esperando tanto tiempo ser descubierto. Margarita contó 15 pasos antes de tocar tierra. El aire allí era aún más denso, más frío, como estar sumergida en agua helada, pero sin la resistencia del líquido. Sus manos tantearon en la oscuridad absoluta buscando una pared, algo sólido que le indicara dónde estaba. Sus dedos tocaron piedra mojada, y en el momento del contacto, las voces se detuvieron. El repentino silencio fue más aterrador que los susurros. Era un silencio expectante, como el que precede a un grito o a un ataque. Margarita contuvo la respiración, esperando, con todos los músculos tensos. Y entonces, desde algún lugar a su izquierda, en la oscuridad perfecta donde sus ojos no podían penetrar, escuchó el sonido más perturbador de todos. El sonido de alguien respirando. Lento, profundo y deliberado. Alguien o algo estaba allí con ella en la oscuridad, y ella acababa de darse cuenta de que tenía compañía. El sonido de esa respiración en la oscuridad debería haberla hecho correr, subir esos 15 resbaladizos escalones de piedra y huir gritando hacia la tormenta. Pero el cuerpo de Margarita, desgastado por 72 años de dura vida, ya no obedecía al instinto de huida. Sus piernas temblaban con tanta fuerza que sabía que si intentaba correr, solo conseguiría caerse y romperse la cadera en la oscuridad, convirtiéndose en presa fácil de quien quiera que compartiera ese espacio con ella. Así que hizo lo único que podía hacer: permanecer completamente quieto, convirtiendo su cuerpo en una estatua de carne y huesos viejos, mientras su mente corría a 1000 millas por hora tratando de comprender lo que estaba escuchando. La respiración no era humana, o al menos no era la respiración de un ser humano vivo y sano. Era dificultosa, burbujeante, como si quien respiraba tuviera los pulmones llenos de algo líquido. Una inhalación lenta y áspera, una pausa, una exhalación aún más lenta con un siseo final. Y luego otra vez, una y otra vez, un ritmo hipnótico e inquietante que parecía llenar todo el sótano. Los segundos se alargaron hasta convertirse en minutos interminables. Margarita esperaba sentir una mano fría en el hombro, o ver ojos brillar en la oscuridad, o oír pasos acercándose. Pero nada de eso ocurrió. La respiración simplemente continuó, proveniente de un punto fijo a su izquierda, ni más cerca ni más lejos. Lentamente, con movimientos tan graduales que parecían a cámara lenta, Margarita extendió la mano temblorosa hacia la cartera que llevaba colgada del hombro. Sus dedos rebuscaron en su interior hasta que encontró lo que buscaba: la cajita de cerillas que siempre llevaba consigo. Solo le quedaban 3 cerillas, 3 oportunidades de luz antes de quedar completamente ciega. Sacó uno con extremo cuidado, tanto que casi lo rompe por la presión de sus dedos nerviosos. Lo sostuvo frente a ella, respiró hondo y lo raspó contra la tira áspera de la caja. La llama irrumpió en la oscuridad con un breve siseo y durante 2 o 3 segundos gloriosos y aterradores, Margarita pudo ver. La bodega era más grande de lo que había imaginado. No era una simple bodega, sino una cámara abovedada de piedra,
cuyo techo se sostenía por gruesas columnas de mampostería que desaparecían en las sombras, más allá del alcance de la pequeña llama. Las paredes estaban húmedas, cubiertas por una capa viscosa de musgo verdoso negruzco, y el suelo era de tierra compactada que se había convertido en barro en algunos puntos por las filtraciones de agua. Pero lo que captó toda su atención, lo que le hizo casi dejar caer la cerilla del susto, fue lo que había a 3 metros de distancia, en el punto de donde provenía la respiración. Él era un hombre, o lo que quedó de uno. Estaba sentado contra la pared del fondo, con las piernas estiradas y la cabeza inclinada hacia adelante, pero no estaba muerto. Su pecho subía y bajaba con ese ritmo burbujeante que Margarita había oído en la oscuridad. Vestía ropa que antaño había sido elegante, un traje de 3 piezas que ahora no eran más que harapos podridos que colgaban de un cuerpo consumido hasta el punto de estar esquelético. La cerilla se consumió quemándole los dedos. Margarita se soltó con un grito ahogado, y la oscuridad regresó como una cortina negra. Pero la imagen permaneció grabada en su retina, ardiendo en su mente. Ese hombre llevaba décadas allí. Su piel tenía la textura de un pergamino viejo, estirada sobre sus huesos, como si fuera 2 tallas más pequeña. Su cabello, largo y enmarañado, era de un blanco sucio que alguna vez pudo haber sido negro. Y sus manos, ¡ay!, sus manos eran lo más terrible. Dedos largos como garras, con uñas que habían crecido varios centímetros, retorcidas y amarillentas. Pero estaba vivo, imposible, horriblemente vivo. «¿Quién eres?», susurró Margarita en la oscuridad con una voz apenas audible. ¿Cómo es posible? La respiración se detuvo. Un silencio absoluto volvió a llenar el sótano, y Margarita sintió que el terror puro le helaba la sangre. Y entonces, desde aquel punto en la oscuridad donde sabía que yacía el cadáver, llegó una voz. No era el susurro de antes, no era la voz de Esteban. Era una voz real, física, que salía de una garganta real, aunque sonaba como si no se hubiera usado en décadas. Agua. La palabra salió como un graznido, áspera como lija contra metal. Y luego, con más fuerza, con más desesperación, agua, por favor, agua. El instinto humano, esa compasión que ni siquiera el terror puede borrar por completo, hizo que Margarita reaccionara antes de pensar. Llevaba en el bolso una botellita de plástico, medio llena de agua que había recogido de una fuente pública esa mañana. La sacó con manos temblorosas, encendió otra cerilla y caminó lentamente hacia la figura apoyada en la pared. A la luz parpadeante del fuego podía ver mejor. El hombre tenía los ojos cerrados, los párpados hundidos en las cuencas como si se hubieran derretido. Su boca estaba ligeramente abierta, revelando dientes que milagrosamente aún estaban allí, aunque amarillentos y flojos por las encías retraídas. Margarita se arrodilló junto a él, superando el horror y el asco, y acercó la botella a esos labios agrietados que parecían corteza seca. Inclinó lentamente el agua, observando cómo el líquido entraba en esa boca y era tragado con desesperada avidez. El hombre bebió hasta que no quedó nada, y cuando terminó abrió los ojos por primera vez. Eran ojos blancos, casi completamente cubiertos por cataratas, pero aún así, Margarita pudo ver que la miraban, que había conciencia tras esa neblina lechosa. Y entonces el hombre volvió a hablar, esta vez con más claridad. «Gracias. Ha pasado tanto tiempo». «¿Quién eres?», preguntó Margarita de nuevo con voz más firme ahora que había pasado la conmoción inicial. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». «Armando, Mendoza». La respuesta llegó fragmentada. «Don Armando, Mendoza, 50 años». Margarita sintió que el mundo se tambaleaba. Don Armando Mendoza, el patriarca de la familia desaparecida, el hombre que supuestamente había desaparecido junto con su esposa e hijos una noche de 1960. No había desaparecido. Había estado aquí abajo todo este tiempo,
sobreviviendo de alguna manera en esta tumba de piedra. Pero, ¿cómo? ¿Cómo sobreviviste? Los labios del anciano se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa o una mueca de dolor. El agua gotea desde arriba, hongos en las paredes, y la oscuridad preserva. Margarita miró hacia el techo abovedado y, efectivamente, oía el goteo constante, probablemente fugas de la plomería de la casa. Y cuando encendió su última cerilla y la acercó a las paredes, vio que estaban cubiertas de una especie de hongo pálido y carnoso que crecía en las grietas. Había sobrevivido comiendo hongos y bebiendo agua filtrada durante medio siglo. Su cuerpo se había adaptado, reduciendo su metabolismo a casi nada, existiendo en un estado entre la vida y la muerte, en una agonía interminable. ¿Por qué?, preguntó Margarita sintiendo lágrimas de horror y compasión rodar por sus mejillas. ¿Por qué te encerraron aquí? ¿Quién te hizo esto? Yo mismo. Don Armando tosió un sonido húmedo y terrible. Me encerré para proteger... ¿Proteger qué? El anciano levantó una de sus manos esqueléticas, señalando hacia un rincón del sótano que Margarita aún no había explorado. La verdad, la que nadie debe saber, la verdad sobre este pueblo, sobre la tierra, sobre... Su voz se desvaneció en un susurro ininteligible. El esfuerzo de hablar había agotado las pocas fuerzas que le quedaban. Volvió a caer la cabeza hacia adelante y recuperó la respiración burbujeante. La cerilla se apagó dejando a Margarita sumida en la oscuridad con más preguntas que respuestas. Pero ahora sabía que ese sótano albergaba algo más que un anciano moribundo. Contenía un secreto tan grande que alguien había decidido dejarse morir de la forma más horrible imaginable antes que permitir que se revelara. Margarita permaneció sentada en la oscuridad del sótano durante lo que parecieron horas, escuchando la respiración agitada de don Armando y el constante goteo del agua sobre las piedras. Su mente intentaba procesar lo imposible. Un hombre había sobrevivido en ese agujero durante 50 años, existiendo en un estado que desafiaba toda lógica médica y biológica. Pero no era el horror de su supervivencia lo que la mantenía despierta en la oscuridad. Era la pregunta que la martilleaba. ¿Qué secreto era tan terrible que merecía una condena de 5 décadas de sufrimiento? Y la otra pregunta, la que la aterrorizaba aún más. ¿Las voces de Esteban que la guiaron hasta allí habían sido solo su imaginación? ¿O había algo más en ese sótano? Algo que había utilizado la voz de su difunto marido para traerla a ese exacto lugar, a ese exacto momento. El frío suelo de tierra empezaba a calarle los huesos. Sabía que si permanecía inmóvil mucho más tiempo, la hipotermia la reclamaría con la misma seguridad con la que se había cobrado lentamente a don Armando. Necesitaba moverse, explorar, encontrar algo que le sirviera de refugio o, al menos, de protección contra el frío mortal. Empezó a gatear por el sótano, usando las manos como ojos, sintiendo cada centímetro de tierra y piedra. Encontró zonas húmedas que se convirtieron en charcos poco profundos, piedras sueltas del tamaño de su puño, y luego algo que la hizo gritar y retroceder: huesos. Pequeños. Posiblemente ratas o animales pequeños que se habían colado por las grietas y no encontraban la salida. Caminó sobre ellos con un escalofrío y continuó su exploración, dirigiéndose hacia la esquina que don Armando le había señalado en su último momento de lucidez. Sus manos tocaron algo diferente. No era piedra mojada ni tierra, era madera. Trazó el contorno con los dedos. Era una caja. Grande, de madera maciza, con bandas metálicas que reforzaban las esquinas. Estaba elevada del suelo, apoyada sobre piedras para protegerla de la humedad. Alguien, probablemente don Armando, décadas atrás, se había encargado de conservarla. Margarita tanteó, buscando una tapa, un cierre, alguna manera de abrirlo. Sus dedos encontraron un candado, pero al tocarlo se desmoronó en sus manos, corroído por el tiempo y la humedad, hasta quedar solo óxido.
Con un esfuerzo que le arrancó gemidos de dolor en las articulaciones, levantó la pesada tapa. El olor que emanaba era diferente al del resto del sótano. Era el olor a papel viejo, a tinta descolorida, a secretos guardados en la oscuridad. Sin luz, no podía ver lo que había dentro. Rebuscó con cuidado, esperando encontrar oro o joyas, la legendaria fortuna de la familia Mendoza. Pero lo que sus dedos tocaron fue papel. Montones y montones de papel atados en fajos con cuerdas que se desenredaban al tacto. Sacó uno de los paquetes sintiéndolo pesado y denso en sus manos. Necesitaba luz desesperadamente. Pero no tenía más cerillas. Las 3 que llevaba se habían quemado. Fue entonces cuando lo vio. Un tenue resplandor fosforescente emanaba de las paredes del sótano. No era luz real, se dio cuenta. Era bioluminiscencia, un débil resplandor producido por los hongos que cubrían la piedra. Apenas alcanzaba para distinguir formas, para transformar la oscuridad absoluta en una penumbra grisácea y espectral. Llevó el paquete de papeles cerca de la pared más cubierta de moho y entrecerró los ojos, forzando sus cansados ojos para leer las palabras descoloridas en las páginas quebradizas. Lo que leyó le dejó sin aliento. Estos no eran documentos comunes, eran títulos de propiedad, docenas de ellos. Escrituras que databan del siglo XIX, algunas incluso anteriores, con sellos oficiales del gobierno virreinal y posteriormente del México independiente. Y todas tenían algo en común. Demostraban que las tierras del Valle de Santa Cruz de la Sierra, todas las hectáreas que ahora pertenecían a ganaderos y caciques locales, habían sido en realidad tierras comunales, ejidos que pertenecían colectivamente a las familias indígenas y mestizas que las habían trabajado durante generaciones. Pero había más. Entre los documentos se encontraban cartas y correspondencia de las décadas de 1940 y 1950, firmadas por Armando Mendoza y dirigidas a autoridades estatales y federales. En ellas, Mendoza detallaba minuciosamente cómo familias poderosas de la región, incluida la suya, habían orquestado un fraude masivo. Habían falsificado documentos, sobornado a registradores de la propiedad, asesinado a líderes ejidales que se resistieron y despojado sistemáticamente de sus tierras a familias pobres durante décadas, consolidando vastas extensiones bajo el control de unos pocos terratenientes. Y la familia Mendoza no solo había participado, sino que había sido la principal artífice del plan. Margarita leyó carta tras carta, con el corazón acelerado al comprender la magnitud de la revelación. Don Armando había descubierto lo que su padre y sus tíos habían hecho, y había reunido todas las pruebas, todos los documentos originales que demostraban el fraude. Pero había más, mucho más. En una carta fechada pocos días antes de la desaparición de 1960, don Armando escribió a un juez federal: «He decidido hacer público todo este expediente. Ya no puedo vivir con la vergüenza de ver a familias enteras desalojadas de tierras que les pertenecen por derecho, mientras la mía prospera con riquezas robadas. Mi esposa me ruega que no lo haga, que piense en nuestros hijos, en nuestro futuro. Pero hay un futuro más importante, el de todas las familias que han sido desposeídas. Entregaré estos documentos personalmente la semana que viene y que las consecuencias recaigan sobre mí». Pero esa entrega nunca se produjo, porque don Armando y su familia desaparecieron exactamente 5 días después de esa carta. Margarita siguió buscando, con las manos cada vez más frenéticas mientras revolvía la caja. Y entonces encontró el último conjunto de documentos, el más terrible de todos. Era un diario. El diario personal de don Armando Mendoza, escrito en los últimos días antes de su desaparición. Las páginas temblaban en las manos de Margarita al leer las palabras, escritas con una caligrafía cada vez más errática y desesperada. 23 de julio de 1960. Han llegado los otros terratenientes. No con armas, sino con palabras suaves y amenazas veladas. Me dieron un ultimátum.
destruir los documentos o atenerme a las consecuencias. Rechacé su oferta. Soledad está aterrorizada. Los niños sienten la tensión. 24 de julio. Soledad me rogó entre lágrimas que lo reconsiderara. Dice que nuestros hijos no merecen pagar por mis escrúpulos de conciencia. Tiene razón en eso. Pero, ¿cuántos otros niños ya han pagado por nuestra avaricia? 25 de julio. He trasladado los documentos al sótano. Los he escondido en el cofre que mi padre usaba para guardar oro. Si algo me pasa, al menos se preservará la verdad. He vuelto a escribir al juez, indicándole dónde encontrar las pruebas. 26 de julio. Llegó esta mañana. Don Esteban Salazar, el líder de los demás terratenientes, no vino solo. Trajo a un hombre que no conocía, alguien de fuera, de mirada fría y manos de asesino. Me han dado hasta mañana al mediodía para entregar los documentos. O, como dijo don Esteban con esa horrible sonrisa, tu esposa e hijos también sufrirían un terrible accidente contigo. No puedo dejar que les hagan daño. No puedo, pero tampoco puedo dejar que sigan robando y destruyendo vidas. Esta noche, cuando todos duerman, pondré en marcha un plan desesperado. La siguiente entrada fue escrita con tinta corrida, como si hubiera estado mojada por las lágrimas. 27 de julio, madrugada. Listo. Puse veneno en la cena familiar. Veneno de acción rápida e indoloro, el mismo que usamos para las ratas del granero. Soledad y los niños duermen en sus camas. No despertarán. Es mejor así. Es más misericordioso que lo que esos hombres les harían. Falsifiqué una nota de despedida diciendo que la familia huyó a la capital. Tiré ropa y maletas en el patio para que pareciera que había una avalancha. Ahora voy a bajar al sótano con agua para una semana, quizá 2. Sellaré la entrada desde dentro. Cuando los hombres de Salazar vengan a buscar los documentos, encontrarán una casa vacía. Registrarán, destruirán, pero no encontrarán el sótano. Los planos originales de esta casa se perdieron hace generaciones. Solo yo sé que este espacio existe, y aquí esperaré. Esperaré hasta morir de hambre, pero lo haré sabiendo que protegí a mi familia y la verdad. Los documentos sobrevivirán. Alguien, algún día, los encontrará. Y la justicia, aunque tarde, llegará. Si estás leyendo esto, extraño del futuro, por favor, haz que mi muerte valga la pena. Desenmascara a los ladrones. Devuelve la tierra a sus legítimos dueños. Y perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para afrontar las consecuencias cuando aún podría haber salvado a mi familia de otra manera. Armando Mendoza, 27 de julio de 1960. Las manos de Margarita temblaban tanto que casi dejó caer el diario. Ahora lo entendía todo. Don Armando no había sobrevivido intencionadamente durante 50 años. Había planeado morir en cuestión de semanas. Pero su cuerpo, gracias a un perverso milagro de la biología y a las propiedades de los hongos que crecían en el sótano, se había adaptado. Había seguido viviendo cuando debería haber muerto, preservado en un estado semivivo como una momia consciente, atrapado en su propia tumba durante décadas. Y su familia, su pobre familia, no había desaparecido. Estaban arriba, en algún lugar de la casa. Probablemente enterrados en el jardín o amurallados en alguna habitación sellada, asesinados por su propio padre en un acto de compasión desesperada. Pero eso significaba... Margarita miró hacia la oscuridad del techo del sótano. Las voces que había oído, los susurros que la habían conducido hasta allí usando la voz de Esteban, no eran los de su esposo, eran de la familia Mendoza. Los fantasmas de una madre y 4 hijos envenenados, atrapados en esta casa durante medio siglo, esperando que alguien descubriera la verdad sobre su padre y la sacara a la luz. Y el nombre que la había traído aquí, Esteban, no era el de su esposo Esteban García, era don Esteban Salazar, el líder de los terratenientes corruptos,
el hombre que había amenazado a don Armando y lo había obligado a cometer el acto más terrible. Las piezas del rompecabezas encajan con una claridad aterradora. Su esposo, Esteban García, compartía el nombre del villano de esta historia. Y según el periódico, el Esteban Salazar original tenía descendientes, una familia que seguía controlando las tierras robadas. Una familia que... Margarita dejó caer el diario con la mente acelerada. Abrió su bolso frenéticamente y sacó el único documento que conservaba de su casa antes del desalojo: la escritura de su propiedad, la casa que el banco le había quitado. Lo leyó a la luz fantasmal de los hongos, buscando el nombre del acreedor original, el dueño del banco que había emitido la hipoteca imposible de pagar. Y allí estaba, en letra pequeña al final del documento: Grupo Financiero Salazar, S.A. de C.V. Presidente Roberto Salazar Mendoza. Salazar Mendoza. Descendientes de ambas familias, unidos por matrimonio, perpetuando el control sobre las tierras robadas. Y su Esteban, su pobre Esteban, quien había trabajado toda su vida en los campos de la región, había sido solo un trabajador más, explotado por quienes robaron estas tierras décadas atrás. La hipoteca, el desahucio, la muerte de Esteban sin poder pagar los tratamientos, todo formaba parte del mismo sistema de explotación que don Armando había intentado denunciar en 1960. Y los fantasmas de esta casa no la habían traído aquí por crueldad. La habían traído porque ella también era una víctima. La habían traído aquí para darle las armas que necesitaba para luchar. Margarita estaba sentada entre las pilas de documentos, sintiendo cómo décadas de ira y dolor que no sabía que llevaba encima comenzaban a cristalizarse en algo más poderoso: un propósito. No fue casualidad que acabara aquí, en esta casa maldita, en este sótano lleno de secretos. Los fantasmas habían estado esperando a alguien lo suficientemente desesperado como para entrar, lo suficientemente pobre como para entender lo que significaba ser desposeído, lo suficientemente testarudo como para no ceder ante la injusticia. Había sido elegida, no por Dios ni por el destino, sino por los muertos que llevaban medio siglo gritando en silencio, esperando que alguien los escuchara. Regresó a la caja y siguió sacando documentos. Había cientos. Cada uno era una prueba del fraude masivo. Escrituras falsificadas, actas de defunción fraudulentas de líderes ejidales asesinados, recibos de sobornos, cartas entre los terratenientes conspiradores que coordinaban su robo sistemático. Y en el fondo de la caja, envuelta en una tela encerada que milagrosamente había resistido la humedad, encontró algo más: dinero. Billetes antiguos, de denominaciones que ya no existían, pero también monedas de oro. Muchas monedas de oro. La fortuna que don Armando había planeado usar para huir con su familia si las cosas salían mal. Dinero que nunca llegó a usar porque prefirió la muerte a la cobardía. Margarita tomó una de las monedas, sintiendo su frío peso en la palma. Con esto podría comprar comida, refugio, tal vez incluso sobrevivir unos meses más, pero solo pospondría lo inevitable. Sería desperdiciar el sacrificio de don Armando y de todos aquellos que habían sufrido bajo el sistema de robo que él intentaba destruir. O podía hacer otra cosa, algo que aterrorizara su cansado corazón de viuda, pero que encendiera una chispa que no había sentido desde la muerte de Esteban. Él podría pelear. Se levantó con dificultad, con las rodillas protestando, y regresó a donde don Armando aún respiraba con dificultad. Se arrodilló a su lado y le tocó suavemente el hombro esquelético. «Don Armando», dijo con voz firme, «soy Margarita. Margarita García de Salazar. Mi esposo se llamaba Esteban, pero no era el Esteban que lo amenazó. Era un buen hombre que murió trabajando tierras que le pertenecían por derecho y nunca lo supo». El anciano no respondió, pero su respiración cambió ligeramente, como si la estuviera escuchando. «He encontrado tus documentos, he leído tu diario, sé lo que hiciste y por qué lo hiciste.
Y voy a terminar lo que empezaste hace 50 años. Voy a sacar a la luz estos papeles. Voy a desenmascarar a los Salazar y a todos los que robaron estas tierras. Voy a devolver lo que le pertenece al pueblo. Por primera vez desde su llegada, don Armando movió la cabeza. Fue solo un pequeño movimiento, un leve asentimiento, pero suficiente. Sus labios agrietados se movieron, formando palabras apenas audibles. Por fin. Gracias. Ahora puedo... Su respiración se detuvo, no violenta ni dramáticamente, simplemente se detuvo, como un reloj cuyo resorte se agota tras décadas de dar la hora. Su cuerpo se relajó contra la pared y Margarita supo que don Armando Mendoza había muerto, realmente muerto, tras 50 años de esperar este momento. Las lágrimas corrían por las mejillas de Margarita. Lloró por este hombre que había pagado el precio máximo por su conciencia. Lloró por la familia que había asesinado en un acto de amor desesperado. Y lloró por todos los años de sufrimiento que podrían haberse evitado si alguien hubiera encontrado este sótano décadas atrás. Pero no había tiempo para un duelo prolongado. Afuera, la tormenta seguía azotando, pero no duraría para siempre. Cuando amaneciera, cuando dejara de llover, tendría que irse de allí. Y cuando lo hiciera, necesitaba estar preparada para la guerra que estaba a punto de estallar. Regresó a la caja y comenzó a organizar los documentos. Separó los más importantes, aquellos con los sellos más claros y las pruebas más contundentes. Los envolvió cuidadosamente en la tela encerada y los guardó en su morral, junto con varias monedas de oro. Dejó el resto de los documentos en la caja. Serían su seguro, su garantía. Si algo le sucedía, si intentaban silenciarla como habían silenciado a don Armando, alguien más acabaría encontrando este lugar. Los fantasmas se encargarían de ello. Mientras trabajaba, oyó algo que la hizo detenerse. Esta vez no fue un susurro. Era una voz clara, suave y infantil. «Gracias, señora». Y luego otro, aún más joven. «Cuéntale a todo el mundo lo que papá hizo por nosotros». Y otro más. «Díganles que no hemos desaparecido, que estamos aquí, que siempre hemos estado aquí». Y finalmente una voz de mujer, cálida y maternal. «Cuida de tu Esteban en la otra vida, como yo no pude cuidar del mío en esta». Las voces se apagaron y Margarita supo que los fantasmas de la familia Mendoza se habían ido. Su vigilia había terminado. Ahora podían descansar, sabiendo que la verdad saldría a la luz. Pero había una voz más. Una voz que no había oído antes en el sótano, pero que reconocería en cualquier lugar. «Amor mío, siempre supe que eras más fuerte de lo que creías. Ahora ve y demuéstrales a esos bastardos de qué estás hecho». Era Esteban, su Esteban. No un fantasma atrapado, sino un último mensaje de amor que había estado esperando el momento oportuno para llegarle. Un recordatorio de que nunca había estado sola, de que su esposo había creído en ella incluso cuando ella no creía en sí misma. Margarita sonrió en la oscuridad, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Lo haré, mi amor. Por ti, por don Armando, por todos nosotros. Lo haré». Se echó al hombro la pesada cartera llena de documentos y oro, sintiendo su peso no como una carga, sino como una armadura. Ya no era Margarita Salazar, la viuda desposeída que había entrado en ese sótano buscando la muerte. Era Margarita García de Salazar, portadora de la verdad, armada con la evidencia que podía derribar un imperio construido sobre cadáveres y mentiras. Caminó hacia los escalones de piedra, dejando atrás el cuerpo finalmente apacible de don Armando. Subió los 15 escalones, sintiendo que el aire se volvía menos denso, menos cargado de muerte y secretos. Salió al vestíbulo de la casa Mendoza justo cuando los primeros rayos grises del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas rotas. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un mundo deslavado y silencioso.
Margarita caminó hasta la puerta principal y la abrió de par en par, dejando entrar la luz a la casa que había estado envuelta en oscuridad durante medio siglo. Salió al porche y respiró el aire fresco de la mañana, sintiendo el peso de los documentos contra su pecho como un segundo corazón latiendo. Santa Cruz de la Sierra seguía dormida, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La familia Salazar aún descansaba en sus cómodas camas, sin saber que una mujer de 72 años acababa de descubrir el secreto que destruiría todo lo que habían construido. Margarita comenzó a caminar hacia el pueblo, con paso firme a pesar del cansancio, la cabeza en alto a pesar de su edad. La guerra estaba a punto de comenzar. Y esta vez, los pobres tenían las armas. Apenas el sol empezaba a calentar los adoquines húmedos cuando Margarita entró en Santa Cruz de la Sierra como una aparición legendaria. Llevaba la ropa empapada y manchada de barro, el cabello blanco despeinado como un nido de pájaro abandonado, y sus ojos hundidos brillaban con una intensidad febril que hacía que la gente se apartara instintivamente de su camino. Pero no caminaba encorvada como la viuda derrotada que había huido en la tormenta la noche anterior. Caminaba erguida, con la mochila apretada contra el pecho como si llevara el corazón palpitante del mundo. Las primeras en verla fueron las vendedoras del mercado matutino, mujeres que la conocían desde hacía décadas y la habían visto pasar el día anterior como un fantasma sin rumbo. Ahora la miraban con una mezcla de asombro y miedo. ¿Doña Margarita? La voz de doña Refugio interrumpió el murmullo. Su vieja amiga dejó caer la canasta de chiles que estaba arreglando y corrió hacia ella. «¡Cielos! ¿Dónde estuviste toda la noche? Te buscamos por todas partes. Pensamos que la tormenta te había arrastrado o algo así». Se detuvo en seco al ver la expresión en el rostro de Margarita. No era la mirada de una mujer que había pasado la noche en un refugio improvisado. Era la mirada de alguien que había visto la otra cara de la realidad y había regresado con un mensaje. «Refugio», dijo Margarita con voz ronca pero firme. «Necesito que reúnas a las familias, a todos los que han perdido sus tierras en los últimos años, a todos los que han sido desalojados, desposeídos, obligados a vender a precios irrisorios. Diles que vengan a la plaza a las 10 de la mañana. Diles que traigan cualquier documento que tengan, cualquier papel que compruebe que alguna vez fueron dueños de algo». Doña Refugio la miró como si se hubiera vuelto loca. «¿Para qué? Margarita, esos papeles no sirven para nada contra los Salazar. Tienen abogados, tienen jueces en el bolsillo». «Ya no». Margarita se llevó la cartera al pecho. «Ya no las tienen. Créeme, viejo amigo. Simplemente hazlo». Había algo en su voz, una autoridad indiscutible que hizo que doña Refugio asintiera a pesar de sus dudas. Empezó a correr de puesto en puesto susurrando la noticia, y el murmullo se extendió por el mercado como un reguero de pólvora. Margarita no esperó a ver el efecto de sus palabras. Sabía exactamente a dónde debía ir primero. La oficina del Registro Público de la Propiedad se ubicaba en el edificio municipal, una estructura colonial de 2 pisos con paredes encaladas descascarilladas. El registrador era Ernesto Fuentes, un burócrata de 50 años que había heredado el cargo de su padre y que, según rumores, recibía un pago mensual de los Salazar para que hiciera desaparecer ciertos documentos cuando les convenía. Margarita subió las escaleras de piedra dejando huellas de barro en los escalones pulidos y empujó la puerta de la oficina sin llamar. Ernesto levantó la vista de su escritorio. Su expresión cambió de sorpresa a desdén cuando reconoció a la anciana empapada entrando a sus dominios. «Señora, esta oficina está abierta hasta las 9 y necesita cita previa para...» «Necesito presentar una denuncia formal», interrumpió Margarita acercándose al escritorio y dejando caer su cartera sobre la madera pulida con un golpe sordo que hizo volar los lápices cuidadosamente ordenados. «Fraude en escrituras de propiedad desde 1940 hasta la fecha. Falsificación de documentos oficiales.
asesinato de líderes ejidales y conspiración para el despojo sistemático de tierras comunales. Ernesto la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Luego soltó una breve carcajada, despectiva. Señora Salazar, con el debido respeto, creo que la edad y las circunstancias recientes han afectado su juicio. Le sugiero que se vaya a casa, descanse y... Me llamo García. Margarita abrió su mochila y empezó a sacar documentos, colocándolos uno a uno sobre el escritorio con movimientos pausados. Margarita García. Y esto no es un delirio senil, señor Fuentes. Es la verdad que su jefe, Roberto Salazar, lleva 50 años enterrando. El primer documento que presentó fue una escritura original de 1880, con el sello del gobierno de Porfirio Díaz, que declaraba las tierras comunales. El segundo fue una carta firmada por el abuelo de Roberto Salazar, que describía el plan para falsificar títulos de propiedad. El tercero fue un certificado de defunción falsificado de un líder ejidatario que, según el documento, había fallecido por causas naturales, junto con otra carta que describía su asesinato. Ernesto Fuentes dejó de sonreír. Su rostro palideció al recorrer con la mirada los documentos, reconociendo los sellos oficiales infalsificables, la tinta vieja e irreproducible, las firmas irrefutables. ¿De dónde sacó esto?, susurró, y por primera vez en su vida Margarita vio miedo real en los ojos de un burócrata corrupto, de un lugar que lleva 50 años esperando salir a la luz. Margarita sacó el diario de don Armando y lo abrió por la página donde describía el asesinato de su familia. Lee esto. Lee lo que tu sistema corrupto obligó a un hombre a hacer. Y luego decide si quieres seguir siendo parte de él o si quieres estar del lado correcto de la historia cuando todo esto explote. Ernesto tomó el periódico con manos temblorosas y comenzó a leer. Margarita lo observó con horror y comprensión en su rostro. Al terminar, el hombre se recostó en su silla con un aspecto repentinamente viejo y enfermo. «Dios mío», murmuró, «así que es verdad». Todo lo que se decía era cierto. Los Mendoza no desaparecieron. Estaban asesinados por su propio padre para protegerlos de algo peor. Margarita asintió. Y don Armando Mendoza pasó 50 años en un sótano protegiendo esta evidencia. Ahora dígame, señor Fuentes, ¿va a honrar ese sacrificio o va a llamar a su jefe para advertirle? El silencio en la oficina se prolongó durante segundos que parecieron horas. Margarita pudo ver la lucha interna en los ojos del registrador, décadas de complicidad contra un momento de redención, el miedo a perder su sustento contra el miedo a vivir con el peso de la verdad enterrada. Finalmente Ernesto se levantó, caminó hacia la puerta de su oficina y la cerró con llave. Luego se dirigió a un archivador metálico en la esquina y lo abrió, revelando carpetas que parecían no haber sido tocadas en años. «Hay más», dijo con la voz entrecortada. «Documentos que mi padre me dijo que guardara, pero que nunca usara. Documentos que los Salazar creen que destruí hace décadas». Sacó varias carpetas polvorientas y las colocó en el escritorio junto a la de Margarita. «Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Demos a los muertos toda la justicia que merecen». Margarita sintió que algo en el pecho, un nudo de tensión que le apretaba desde la muerte de Esteban, comenzaba a aflojarse. No estaba sola. Incluso allí, en el corazón del sistema corrupto, había gente esperando la oportunidad de hacer lo correcto. «Gracias», dijo simplemente. Ernesto negó con la cabeza. «No me des las gracias todavía. Cuando Roberto Salazar se entere de esto, intentará destruirnos a ambos. Tiene dinero, poder, contactos. Somos dos viejos con papeles viejos contra un imperio». «Tres ancianos», corrigió una voz desde la puerta. Ambos se giraron y vieron a un hombre alto y delgado, de unos 65 años, con un traje arrugado y un maletín de cuero desgastado. Parecía un abogado en tiempos mejores, pero sus ojos brillaban con una inteligencia aguda. «Abogado Ramírez», dijo Ernesto sorprendido. «¿Qué hace aquí?» «La puerta no estaba tan cerrada como creías, Ernesto».
Lo oí todo. El abogado entró en la oficina y miró los documentos esparcidos sobre el escritorio. Su expresión cambió gradualmente de la curiosidad al asombro absoluto. «Cielos, esto es dinamita legal. Con esto podríamos anular 50 años de transacciones fraudulentas». ¿Podríamos? Margarita lo observó con recelo. ¿Por qué querrías ayudar? ¿No representas a las familias adineradas del valle? Solía, corrigió Ramírez con una sonrisa amarga. Hasta que me negué a hacer un testamento para Roberto Salazar hace 3 años. Desde entonces he estado prácticamente jubilado, sobreviviendo con divorcios menores y testamentos sencillos. Pero esto... Tocó uno de los documentos con reverencia. Este es el caso por el que cualquier abogado daría su brazo derecho. El caso que define su carrera. El caso que cambia la vida. El caso que podría matarnos, añadió Ernesto con severo pragmatismo. Bueno, entonces moriremos haciendo algo importante. Ramírez sacó una libreta de su maletín y empezó a tomar notas. Señora García, necesito que me cuente todo desde el principio. Cada detalle de cómo encontró estos documentos. Tendremos que establecer una cadena de custodia impecable para que ningún juez pueda descalificar la evidencia. Mientras Margarita relataba los sucesos de la noche anterior, omitiendo cuidadosamente las voces fantasmales y centrándose en hechos verificables, la mañana se acercaba a las 10. Y en la plaza principal, una multitud comenzaba a congregarse. No eran solo las familias desposeídas las que doña Refugio había convocado. La noticia se había extendido como la pólvora, alimentada por décadas de resentimiento reprimido. Campesinos que habían perdido sus tierras, trabajadores explotados, ancianos que recordaban cómo eran las cosas antes de que los Salazar consolidaran su poder. Y en el segundo piso de la mansión Salazar, al otro lado de la plaza, Roberto Salazar miraba por la ventana a la multitud creciente con una mezcla de curiosidad y alarma. «¿Qué diablos está pasando?», le preguntó a su asistente, un joven nervioso con un traje que parecía demasiado nuevo. «No estamos seguros, señor. Corren rumores de que Margarita Salazar, la viuda a la que desalojamos ayer, está causando algún tipo de disturbio. Dicen que tiene documentos, que está haciendo acusaciones». Roberto rió, una risa sin humor. ¿Margarita Salazar? ¿La anciana analfabeta que no podía pagar la hipoteca? ¿Qué documentos podría tener? Pero mientras pronunciaba esas palabras, un escalofrío le recorrió la espalda. Había oído historias de su abuelo, historias sobre documentos que nunca se encontraron, historias sobre don Armando Mendoza y un sótano secreto. «No», murmuró, «no es posible. Llevamos años buscando esa casa. No hay nada». Pero la multitud en la plaza seguía creciendo y Roberto Salazar, por primera vez en su vida, sintió que el suelo bajo sus pies tal vez no era tan sólido como siempre había creído. A las 10 en punto, Margarita salió del registro público, acompañada de Ernesto Fuentes y el abogado Ramírez. Los tres llevaban cajas de documentos, una improbable procesión de revelaciones que cruzó la plaza bajo el brillante sol posterior a la tormenta. La multitud que los esperaba era mayor de lo que Margarita había imaginado. Había fácilmente 200 personas, tal vez más, llenando cada rincón de la plaza colonial. Familias enteras, desde ancianos apoyados en bastones hasta niños pequeños que no entendían bien qué estaba pasando, pero sentían la electricidad en el aire. Doña Refugio había instalado una mesa improvisada en el centro de la plaza, hecha con tablones sobre caballetes. Margarita se subió a una silla junto a la mesa, ignorando el dolor de sus rodillas artríticas, y observó los rostros que la observaban. Vio esperanza, vio miedo, vio décadas de resignación comenzando a resquebrajarse. «Hermanos y hermanas de Santa Cruz», comenzó, y su voz, fortalecida por la indignación y la determinación, llegó más lejos de lo que creía posible. «Ayer era como ustedes, una mujer sin hogar, sin futuro, sin esperanza.
Creí que mi historia había terminado cuando me quitaron mi casa, cuando me obligaron a salir bajo la lluvia como a un perro callejero. La multitud murmuró su compasión. Muchos habían experimentado exactamente lo mismo. Pero anoche, mientras buscaba refugio de la tormenta, encontré algo. Descubrí la verdad que los Salazar y las demás familias poderosas llevan 50 años enterrando. Levantó uno de los documentos. Esta tierra que trabajamos, estas casas donde vivimos, estos campos que nos han sido vendidos o hipotecados, nunca fueron suyos para venderlos. Son tierras comunales, ejidos que nos pertenecen por derecho desde hace más de 100 años. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido. Margarita continuó, su voz cortando el ruido. Don Armando Mendoza descubrió el fraude hace 50 años y pagó por ello con su vida y la de su familia. Pero antes de morir, guardó las pruebas, y anoche esas pruebas me encontraron. ¡Mentiras! La voz atravesó la plaza como un látigo. La multitud se apartó para dejar paso a Roberto Salazar, acompañado de 2 policías municipales y su abogado personal, un hombre corpulento con cara de bulldog. Roberto subió las escaleras del kiosco de la plaza, situándose al mismo nivel que Margarita, pero al otro lado. Tenía el rostro rojo de ira, pero sus ojos evaluaban atentamente la situación. «Doña Margarita», dijo con una voz que intentaba sonar razonable, pero que destilaba condescendencia. «Entiendo que ha pasado por momentos difíciles. La pérdida de su esposo, la situación en casa, todo esto puede afectar el juicio de una persona. Pero hacer acusaciones infundadas, azuzar a la gente con fantasías». «¿Fantasías?», preguntó Margarita levantando el diario de don Armando. ¿Es fantasía la escritura de don Armando Mendoza que describe cómo su abuelo y el mío amenazaron con matarlo? ¿Son fantasías estas escrituras originales con sellos del gobierno federal que prueban que estas tierras nunca les pertenecieron? Si esta historia te tiene en vilo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Tu apoyo es fundamental para mí. El rostro de Roberto palideció. Eso es imposible. No hay manera. ¿Que encontraron el sótano?, preguntó Margarita con una sonrisa triste. Su familia buscó durante años, ¿verdad? Revolvieron la casa Mendoza habitación por habitación, buscando estos documentos, pero nunca encontraron la entrada porque estaba oculta bajo una trampilla en el suelo del pasillo. Y ninguno de ustedes tuvo el valor de pasar una noche entera en esa casa buscando con cuidado, porque les tenían miedo a los fantasmas. La multitud rió, un sonido nervioso pero satisfecho al ver al poderoso Roberto Salazar siendo avergonzado públicamente. «Abogado Ramírez», llamó Margarita, «¿por qué no me explica los aspectos legales?». El abogado dio un paso adelante y desplegó un documento mecanografiado que había preparado en la última hora. «Damas y caballeros, y usted, señor Salazar», comenzó con tono profesional, «de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución mexicana y las leyes agrarias vigentes, las tierras ejidales confiscadas fraudulentamente pueden ser devueltas a sus legítimos dueños o a sus descendientes. Los documentos que ha presentado la señora García constituyen prueba fehaciente de un fraude sistemático que se extiende por más de 70 años. Esos documentos no tienen validez legal», gritó el abogado de Roberto. «No hay cadena de custodia, ni autenticación forense, podrían ser falsificaciones». «Por eso», interrumpió Ramírez con calma, «esta mañana solicité una audiencia de emergencia con el juez de distrito y contacté a la Procuraduría General de Justicia Agraria del Estado. Ambas autoridades acordaron revisar las pruebas. Y para asegurar que los documentos no se pierdan antes de esa revisión, he solicitado protección federal para ellos y para la señora García». Fue una decisión brillante. Al elevar inmediatamente el caso a nivel federal, Ramírez había sacado el asunto de las manos de los jueces locales controlados por los Salazar. Roberto comprendió la maniobra y su rostro se contrajo de rabia.
Esto es ridículo. Estás destruyendo la economía de todo el valle con estas tonterías, Ramírez. ¿Sabes cuántos empleos dependen de las operaciones de Salazar? Empleos pagados con tierras robadas, gritó alguien desde la multitud. Un terreno que mi abuelo compró legalmente. Roberto se dirigió a la multitud. Todo esto está documentado en el registro público. Documentado con escrituras falsificadas, respondió Ernesto Fuentes, dando un paso al frente. Le temblaba la voz, pero se mantuvo firme. Lo sé, abogado Salazar. Lo sé porque mi padre fue quien registró muchas de esas falsificaciones, y yo continué con la tradición, pero ya no. Tengo copias de los registros auténticos que prueban las irregularidades. El sonido que provenía de Roberto Salazar era casi animal. Dio un paso hacia Ernesto con los puños apretados, pero los policías que lo acompañaban no se movieron para apoyarlo. Ellos también lo habían oído todo, y la duda comenzaba a invadir sus lealtades. «Esto no ha terminado», siseó Roberto. «Tengo los mejores abogados del Estado. Tengo contactos en el gobierno. Voy a destruirlos a todos, empezando por ti, vieja bruja». Se volvió hacia Margarita señalándola con un dedo acusador. «Allanamiento de morada, robo, difamación. Te voy a meter en la cárcel para el resto de tus miserables días». Pero Margarita no se echó atrás. Le sostuvo la mirada con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. «Adelante, abogado. Arrésteme. Lléveme a la cárcel. Pero estos documentos ya están en manos del abogado Ramírez, y copias certificadas van camino a la Ciudad de México ahora mismo. Mi muerte o mi silencio no cambiarán nada. La verdad está ahí fuera. Y ustedes, los Salazar, tendrán que responder por 3 generaciones de crímenes». Roberto la fulminó con la mirada con un odio tan puro que era casi palpable. Luego, sin decir nada más, bajó del kiosco y se abrió paso entre la multitud que se dispersaba, llena de una mezcla de miedo y satisfacción. Sus pasos resonaron en los adoquines de la plaza como una sentencia que se aleja. Pero Margarita sabía que esto era solo el principio. Un hombre con tanto que perder no se rendiría tan fácilmente. Roberto Salazar contraatacaría, y cuando lo hiciera lo haría con toda la fuerza de su imperio corrupto. La euforia del enfrentamiento en la plaza duró exactamente 3 horas. A las 2 de la tarde, cuando Margarita estaba en la oficina improvisada que el abogado Ramírez había instalado en su casa, organizando documentos y preparando declaraciones, llegó la primera noticia inquietante. Doña Refugio entró corriendo con el rostro pálido y sudoroso. «Margarita, los Salazar nos están cortando el agua». «¿Eso?» «El sistema de agua del pueblo. Los tanques principales están en terrenos de la finca Salazar. Roberto acaba de cerrar las válvulas. Dice que es mantenimiento de emergencia, pero todos saben que es una venganza. Fue una medida calculada y cruel. Santa Cruz de la Sierra dependía completamente del agua que fluía de los tanques en la propiedad de Salazar. Sin agua, el pueblo podría resistir quizás 2 días en pleno verano antes de que la situación se volviera desesperada». «Esto es solo el principio», murmuró Ramírez mirando por la ventana. «Va a usar todas las herramientas a su alcance para presionar a la gente y que los abandone». Tenía razón. A las 4 de la tarde llegó la segunda noticia. Los 3 negocios principales del pueblo, todos propiedad de testaferros de los Salazar, habían cerrado repentinamente por inventario. Sin tiendas abiertas, no había dónde comprar comida ni artículos básicos. A las 6 de la tarde, la policía municipal recibió órdenes de dispersar cualquier reunión no autorizada de más de 10 personas. Era una forma de evitar que la gente se organizara o se reuniera para hablar sobre la situación. Y a las 8 de la noche, cuando la oscuridad caía sobre Santa Cruz de la Sierra, Margarita escuchó el ruido que más temía: cristales rotos. Corrió a la ventana de la casa de Ramírez y vio 3 cuadras más allá una turba de hombres con antorchas rodeando la pequeña casa de Doña Refugio. No eran de Santa Cruz, Margarita los reconocería. Eran matones traídos de otros lugares,
probablemente pagados para intimidar a los aliados más cercanos de Margarita. «Tenemos que detenerlos», dijo Margarita dirigiéndose hacia la puerta. «No», la detuvo Ramírez con una mano firme en el hombro. «Eso es precisamente lo que quieren, que salgas, que te pongas en riesgo. Ya llamé a la policía estatal. Deberían estar aquí en 1 hora. En 1 hora le van a quemar la casa con Refugio dentro». Refugio ya no está. La saqué por la puerta trasera hace 20 minutos cuando vi a esos hombres acercándose. Está escondida en la iglesia con el padre Miguel. Margarita sintió un alivio momentáneo, pero se evaporó rápidamente al oír más cristales rotos, ahora más cerca. Los matones iban de casa en casa, destrozando las pertenencias de quienes habían estado en la plaza esa mañana apoyándola. Fue una campaña sistemática de terror, diseñada para aislarla, para hacer que la gente la culpara por la violencia y la presión económica. Ernesto Fuentes llegó corriendo, jadeante y con sangre brotando de un corte en la frente. «Me atacaron», resopló. 2 hombres afuera del registro. Intentaron robar los archivos. Logré encerrarme y pedir ayuda. Pero Margarita, dijeron que esto no parará hasta que devuelvas los documentos y desaparezcas del pueblo. «Nunca», dijo Margarita con fiereza. «Entonces necesitamos un plan diferente». Ramírez extendió un mapa del valle sobre su escritorio. «Los documentos originales no pueden quedarse aquí. Son demasiado valiosos, demasiado vulnerables. Necesitamos llevarlos a la capital, directamente a las autoridades federales». «Es un viaje de 8 horas», señaló Ernesto. «¿Y con Roberto Salazar controlando la carretera principal?» «No tomaremos la carretera principal», dijo Ramírez señalando una línea sinuosa en el mapa. «Hay un camino de montaña casi olvidado que sale del pueblo hacia el este y conecta con la carretera federal 50 kilómetros al norte. Es difícil, sobre todo para alguien de tu edad, Margarita, pero es nuestra mejor opción». Margarita miró el mapa sintiendo el peso de los años en los huesos. 50 kilómetros de carretera de montaña. En su juventud habría sido difícil. A los 72 años, con artritis y agotada tras una noche sin dormir, sería casi imposible. «Me llevo los documentos», ofreció Ernesto. «Soy más joven, más fuerte». «No». La voz vino desde la puerta. Todos se giraron y vieron a una joven de unos 30 años, vestida con ropa de trabajo y botas de montaña. Su rostro estaba bronceado por el sol y sus ojos brillaban con determinación. «Me llamo Lucía Mendoza», dijo. «Soy la bisnieta de Armando Mendoza. Me acabo de enterar de lo que está pasando, y voy a ayudar». El silencio en la habitación era absoluto. Margarita la observó buscando algún parecido con el anciano que había encontrado en el sótano. Lo encontró en la firme mandíbula, en la forma de los ojos. «¿Cómo sabemos que podemos confiar en usted?», preguntó Ramírez con cautela. «Los Mendoza desaparecieron hace 50 años. Mi abuelo fue el hijo que don Armando salvó», explicó Lucía. «El niño que envió lejos antes de lo que hizo. Creció en Oaxaca con una familia adoptiva, pero siempre supo quién era realmente. Me contó la historia antes de morir. Dijo que algún día alguien descubriría la verdad, y cuando eso sucediera, era mi deber ayudar». Sacó un viejo medallón del bolsillo y se lo mostró a Margarita. Dentro había una fotografía descolorida de don Armando Mendoza de joven, junto a un niño pequeño. La misma fotografía que Margarita había visto con un marco roto en la casa de los Mendoza. «Tengo una camioneta 4x4», continuó Lucía. «Conozco a la perfección ese camino de montaña, y si vamos ahora, mientras aún está oscuro, podemos llegar a la capital antes del mediodía». Era arriesgado. Podría ser una trampa. Pero al ver a esta joven que llevaba la sangre de don Armando Mendoza, Margarita sintió que era la decisión correcta. «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero no me voy sola. Los documentos se quedan conmigo. Es mi responsabilidad llevarlos hasta el final». «Margarita, no», protestó doña Refugio, quien había entrado en silencio durante la conversación. «Eres demasiado mayor para ese viaje»,
Déjalo en nuestras manos. Precisamente por eso tengo que irme. Margarita tocó la cartera que no había soltado desde que salió del sótano. Si muero en el camino, al menos moriré luchando, y estos documentos llegarán a su destino, aunque tenga que arrastrarme los últimos kilómetros. Antes de que nadie pudiera discutir más, el sonido de las sirenas llenó la noche. Pero no eran sirenas de la policía estatal que venían a ayudar. Eran sirenas de bomberos. Ramírez corrió a la ventana y maldijo. La casa de los Mendoza, la están quemando. Margarita se unió a él y observó desde la colina a las afueras del pueblo cómo las llamas consumían la estructura colonial. Los Salazar estaban destruyendo la evidencia física, el lugar. Una viuda anciana se refugió en el sótano que todos temían, y las paredes le susurraban el nombre de su marido. El viaje por la montaña fue un infierno de caminos en ruinas y curvas peligrosas, pero Lucía conducía con la destreza de quien conocía cada piedra del camino. Margarita se aferraba a su mochila mientras la camioneta rebotaba sobre los baches, rezando a todos los santos que conocía. Llegaron a la capital al amanecer, dirigiéndose directamente a las oficinas de la Procuraduría General de la República Agraria. Los documentos fueron recibidos, autenticados y sellados bajo protección federal en cuestión de horas. La noticia explotó como un volcán. La prensa nacional recogió la noticia. Viuda de 72 años descubre una conspiración de tierras de 50 años. Las cadenas de televisión enviaron equipos. Los políticos, percibiendo una oportunidad, exigieron investigaciones. Roberto Salazar intentó luchar. Contrató a los mejores abogados, llamó a todos sus contactos, amenazó e intimidó. Pero no pudo refutar la evidencia física firmada por su propio abuelo. No pudo negar el diario de don Armando, escrito con su sangre y lágrimas. El juicio duró 6 meses. Margarita testificó durante 3 días, contando toda la historia. Omitió las voces fantasmales, pero nada más. El horror de encontrar a don Armando con vida después de 50 años. La verdad sobre el asesinato de su familia. La red de corrupción que había robado a generaciones enteras. Cuando el juez pronunció su veredicto, su voz resonó en la sala repleta. Se declaran nulas todas las transacciones de tierras realizadas por la familia Salazar desde 1940. Las propiedades serán devueltas a las tierras comunales originales. Roberto Salazar Mendoza es declarado culpable de fraude y encubrimiento continuados. Sentencia: 20 años de prisión. El rugido de alegría de la multitud afuera sacudió las ventanas del juzgado. Margarita vivió para ver la transformación completa de Santa Cruz de la Sierra. Las tierras fueron devueltas. Las familias desposeídas recibieron títulos de propiedad. El oro que Margarita encontró en el sótano se utilizó para crear un fondo comunitario que construyó escuelas, clínicas y carreteras. La Casa Mendoza, destruida por un incendio, fue reconstruida como museo y centro comunitario. En el sótano, ahora limpio e iluminado, se colocó una placa de bronce. En memoria de don Armando Mendoza y su familia, quienes pagaron el precio más alto por la verdad. Y en honor a Margarita García de Salazar, quien tuvo el valor de sacarla a la luz. Margarita nunca volvió a ser la misma viuda asustada que había huido durante la tormenta. Se convirtió en la matriarca del pueblo, consultada en todas las decisiones importantes, respetada incluso por quienes inicialmente dudaron de ella. Ernesto Fuentes continuó como registrador, pero ahora con absoluta honestidad. El abogado Ramírez se convirtió en el abogado más respetado de la región, defendiendo casos de injusticia gratuitamente para quienes no podían costearlo. Lucía Mendoza permaneció en Santa Cruz, administrando el museo y manteniendo viva la memoria de su bisabuelo. Y doña Refugio, su amiga de toda la vida, estuvo a su lado hasta el final. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima historia.